¿Listo? Bueno, les damos la bienvenida a todos los que están aquí y todos los que nos están escuchando. Y hoy vamos a tocar nuestro tercer tema sobre el evangelismo. Y el tema de esta mañana le hemos titulado La iglesia fue diseñada para evangelizar. Vamos a ver la importancia de entender la función de la iglesia, cuál es su objetivo de la iglesia. Porque si no entendemos lo que es la iglesia, en realidad se pierde mucho el entender el objetivo de la evangelización. Entonces, antes de comenzar, vamos a dejar esto en las manos del Señor. Padre, esta mañana queremos darte gracias. Te pido, Señor, que tú nos enseñes, que tú nos instruyas a través de tu palabra y que nuestras vidas puedan cambiar, Señor, puedan ser moldeadas, para que cada vez, Señor, que tengamos oportunidad, Señor, podamos aplicar todas estas enseñanzas, Señor. Que no callemos, que hablemos, Señor, y que tú empieces, Señor, a obrar en nuestras vidas para que nazca la misericordia, Señor, en nuestras vidas, fluya en nuestro corazón. Que tengamos compasión de la gente perdida, de la gente que no tiene esperanza. Y que dejemos de callar, Señor, que dejemos a un lado la pena, la vergüenza y aún la pereza, Señor. Que urge, Señor, que empecemos a compartir tu palabra, Señor. Y que la iglesia entienda este papel, Señor, que hoy vamos a compartir. Y te pido, Señor, que nos enseñes, Señor, y que a través de esta enseñanza, Señor, tú seas exaltado, tú seas glorificado, Señor. Y así te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el fundamento de nuestra evangelización parte de que estamos integrados a una iglesia. En este caso, a una iglesia local. Hablamos de una iglesia espiritual, universal, ¿verdad? Que en su momento, cuando hablamos de esos temas, hablamos de que esa iglesia universal o espiritual es una iglesia en donde solamente está compuesta de gente salva, ¿verdad? Pero también hay una iglesia local, una iglesia visible, una iglesia en donde en cada lugar Dios levanta iglesias. Y es en donde usted y yo también pertenecemos a una iglesia local. En este caso, pues nuestra iglesia es la vid. Le llamamos la vid verdadera en honor a Jesucristo, que Él es la vid verdadera, ¿verdad? Entonces, pero en este caso estamos hablando de una iglesia local, ¿verdad? Entonces, cada persona que ha nacido de nuevo es una persona que debe estar integrado a una iglesia local. Entonces, cada persona que son convertidas tienen que ser llevadas a la iglesia a ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso esta mañana pregunto y hago una pregunta retórica. Si una persona no se congrega, si una persona no tiene iglesia y comparte el evangelio, ¿a dónde la va a llevar? Porque podemos hablar de un evangelio compasivo, de un evangelio romántico, que dice, no, pues que yo evangelizo, yo no dejo de hacer la misión de evangelizar. Pero si evangelizamos y esa persona no es llevada a la iglesia, no estamos cumpliendo la función. Porque en primer lugar esa persona que está compartiendo, que está muy bien que comparta, no digo que no, pero si no se congrega, entonces no entiende la importancia de que esa persona está integrada a una iglesia, porque de ahí parte la evangelización. ¿Y por qué? Porque cada persona a la cual nosotros le hablamos de Cristo, la tenemos que llevar a la iglesia. O sea, no la dejamos ahí nada más. Entonces, es ahí en donde aprendemos dos cosas principales. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás. Amar a los demás. Entonces, hay mandamientos específicos para los discípulos de Cristo, para aquellos que son seguidores, amar a las personas que están en la iglesia. Por eso hemos dicho muchas veces, el que ama a Dios debe de amar a la iglesia. El que dice amar a Dios y no está en la iglesia, entonces no ama a Dios como dice él, esa persona. Porque el amor de Dios se debe reflejar en el amor a la iglesia. ¿Por qué?
Porque todos los convertidos, todos los que Dios ha rescatado, ¿en dónde están? En las iglesias. Ahí es en donde Dios los lleva. ¿Por qué? Porque ahí es en donde aprendemos los dos principales mandamientos. ¿Cuál es? Amar a Dios con todas las fuerzas, con toda nuestra mente, ¿verdad? Y amar al prójimo como a uno mismo. Dice Jesús, en estos dos mandamientos se engloba toda la ley, todos los mandamientos, ¿verdad? Entonces, como punto número 1, si alguien está escribiendo, como punto número 1 podemos decir que la iglesia local es el evangelio visible. La iglesia es la consecuencia de la evangelización. Dice en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 35. Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos de los otros. En primer lugar, ¿cómo se reconoce un discípulo? Aquí lo está diciendo. ¿Cómo reconocemos a los verdaderos discípulos del Señor? Cuando se aman los unos de los otros. Y aquí está diciendo indirectamente, nos está hablando de un lugar en donde nosotros amamos a los demás. ¿Y cuál es ese lugar? La iglesia. Les pregunto esta mañana, ¿en dónde están los discípulos? ¿En dónde ustedes pueden encontrar los discípulos? Bueno, normalmente los van a encontrar en la iglesia. ¿Y cómo sabemos que somos discípulos del Señor? Dice aquí, versículo 35, si tuvieres amor los unos por los otros. Bueno, ¿y qué pasa con la gente que no se congrega? ¿Cómo va a cumplir este mandamiento? Sí, hay un mandamiento general, yo no hay que negarlo, hay un mandamiento general de amar a todos, de amar hasta a nuestros enemigos, pero este mandamiento no es de amar a todos, este es amar a los discípulos. La gente que va a la iglesia, gente en donde cuando se evangeliza está compuesto por discípulos de Cristo, y entonces esos seguidores cuando se juntan es la consecuencia de la iglesia. Entonces el distintivo principal de un discípulo es cuando muestra el amor hacia los demás discípulos. Cuando muestra ese amor hacia los demás. Entonces, repito, ¿en dónde encontramos esos discípulos? En la iglesia. Entonces, es el amor que confirma nuestro discipulado. Jesús dijo, cuando amamos a los demás discípulos, confirmamos que somos discípulos de Él. Dice Juan 17:20 y 21. Juan 17:20 y 21. Orando aquí Jesús, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. O sea, no solamente estoy pidiendo por los que están con Él, sino por los que han de creer, los que van a venir después de ser evangelizados. Por esas personas que todavía no son alcanzadas, el Señor está orando por ellos. Jesús ya está viendo que va a haber gente que va a ser integrada a esos discípulos. Por eso dice aquí, mas no ruego solamente por estos, sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. ¿Está incluyendo a los que no han sido evangelizados? Sí. Está diciendo Jesús, una vez que esas personas que todavía no son alcanzadas, pero una vez que se alcancen, entonces yo estoy orando para que esas personas, una vez que se alcancen, puedan ser uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por eso la importancia de la iglesia. Por eso la importancia de relacionar el evangelismo nace con entender la iglesia. Porque aquí está diciendo, ¿cómo entonces creerán, Señor, que tú me enviaste? ¿Cómo creerán que en verdad yo soy el enviado de Dios? Una de esas señales es cuando vean que sus discípulos
se aman unos a otros. Cuando entendemos que conformamos la iglesia, que cada vez que nosotros compartimos, porque Jesús lo dijo, no solamente pido por ellos, sino por los que han de creer por medio de ellos. Para que una vez que se les ha compartido puedan estar juntos y puedan ser uno. Por eso yo digo esta mañana, las personas que tienen tiempo sin congregarse, aquellas personas que dicen amar a Dios, que tienen todavía la disciplina de leer su Biblia todos los días y que creen que están bien, bueno, ellos están diseñando un evangelio propio, pero no es el evangelio de las Escrituras. El evangelio de las Escrituras dice que nosotros debemos de conformar la iglesia, porque es ahí donde dice Jesús que debemos demostrar el amor unos por otros. Y es el amor que nos tenemos unos por otros que confirmamos nuestro discipulado. Pero no puede suceder con aquellas personas que no se congregan en la iglesia y que ponen mil excusas o que dicen que no necesitan de la iglesia porque ellos, según ellos, tienen una relación con Dios en sus casas. Pues no es así. Porque entonces ellos están inventando un evangelio que no dice las Escrituras. Entonces Jesús dijo que el amor que tenemos unos por otros en la iglesia es una declaración de que hemos nacido de nuevo. Entonces la unidad confirma la deidad de Cristo. Si hay iglesias unidas, entonces el mundo creerá que tú me enviaste. Pero si nos peleamos, si nos dividimos, si no amamos a la iglesia, si creemos que la iglesia no es importante, Jesús dijo, el mundo no va a creer que tú me enviaste. Señor, por eso ruego, no solamente por ellos, sino por los que han de creer. Por eso la importancia de una buena evangelización. Para que una vez que nosotros evangelizamos a la gente, no se queden en sus casas y crean que esa es la vida cristiana. No, la vida cristiana se desarrolla en donde Dios nos hace crecer, nos hace madurar, nos enseña a amar a Él, a Dios, y nos enseña a amar a la iglesia, es ahí asistiendo a la iglesia. Entonces la evangelización comienza con la unidad de la iglesia. Son los que reconocen que han hecho un pacto con Dios, un pacto de amor para hacer esa iglesia. Entonces, ¿por qué nos juntamos? Porque es la manera en que podemos amar a los demás, porque eso es lo que Jesús dijo. La gente conocerán que son mis discípulos cuando amamos a los demás. Y esa es la iglesia, fíjense bien, esa es la iglesia en donde Dios dio la orden de hacer discípulos. No cristianos independientes, cristianos que no asisten a la iglesia, que creen que ellos pueden hacer lo que ellos quieren, pero no, es la orden de hacer discípulos fue dado a los que integran la iglesia. Entonces es la iglesia que se nos ha dado la orden de hacer discípulos. Y una vez que la iglesia es discipulada, se le da la tarea de predicar el evangelio. Primero se discipulan, después la tarea de predicar el evangelio, y luego son enviados esas personas que se les ha predicado el evangelio con el tiempo de formar nuevas iglesias. Entonces ese es un ciclo que debe cumplirse mientras exista la iglesia. Mientras haya iglesia, es un ciclo que debe de estarse cumpliendo. Entonces, la función principal de la iglesia, aunque se oiga chistoso, es ser iglesia. Y la iglesia existe para discipular y evangelizar, básicamente. La función de la iglesia es ser iglesia. ¿Por qué lo digo así? Porque la iglesia hoy en día hace muchas funciones. Muchas. Pero la mayoría de esas funciones que hace la iglesia no fue diseñada para ello. Entonces, el papel principal de la iglesia no es crear programas.
estar entretenidos con actividades, o sea, hacer tantas actividades, inclusive para evangelizar. La iglesia no fue diseñada para crear actividades y evangelizar, aunque no estoy en contra de ello. Lo único que estoy diciendo es que la Biblia, no van a encontrar en las Escrituras que la iglesia tiene que diseñar programas y programas y programas para ver cómo nosotros podemos alcanzar a la iglesia. ¿Y saben por qué lo digo así? Porque la iglesia no fue diseñada para eso. La iglesia fue diseñada para discipular. Y una vez que discipulamos, ¿qué se hace con los discípulos? Son enviados ¿a qué? A predicar el evangelio. Es decir, ¿qué estoy tratando de decir con esto? Si la iglesia no tiene programas, ¿qué hace la gente? No evangeliza. Sirve como un pretexto. No, es que como no hay programas, como no hay cenas de matrimonios, no deberíamos hacer cenas de matrimonios, porque si no, ¿cómo vamos a alcanzar a las personas? O hacer una obra de teatro, o deberíamos de empezar a pasar películas ahí en la iglesia en la noche. Bueno, todo eso no digo que sea malo. Lo que estoy diciendo que la iglesia no fue diseñada para eso. ¿Por qué? Porque eso ha servido para que la gente no trabaje. Y esa no es la misión de la iglesia. Esa es la misión de cada discípulo que Dios ha preparado, para que una vez que la iglesia prepare a los discípulos, ¿qué debe hacer? Predicar el evangelio. Entonces, muchos inclusive catalogan a una buena iglesia si está llena de programas. Inclusive le dicen, no, como tiene tantos programas, es un avivamiento. Tiene un avivamiento de tantas actividades que tiene la iglesia. Entonces, entre más actividades tenga la iglesia, es una iglesia sana. Una iglesia en donde se mueve el Espíritu Santo, porque estamos entretenidos con tantas cosas, con tantos programas, que a la mera hora tantos programas compiten con lo más importante. Tenemos tantos programas que entonces evangelizar se vuelve un programa más de la iglesia, cuando no es así. Entonces, debe ser el corazón de cada miembro de la iglesia buscar a los perdidos y evangelizar, para que cada persona pueda buscar tal vez una estrategia, sí. Entonces cada persona busca una estrategia para alcanzar a los perdidos. Y una vez que nosotros alcanzamos a los perdidos, ¿cuál es nuestra misión, nuestra tarea principal? Llevarlos a la iglesia. Una vez que esa persona es llevada a la iglesia, entonces y solo entonces la iglesia se ocupa de esas personas. Porque una vez que ha llegado a la iglesia, entonces entre otras personas, tal vez una persona con experiencia, una persona más preparada, una persona que a lo mejor es vecina de esa persona que fue, puede ayudar a compartir. Y entonces hacemos un equipo, eso sí. Entonces ya la iglesia se integra a evangelizar a las personas que están llegando a la iglesia. Pero la tarea primordial de cada persona que va a la iglesia es evangelizar fuera de la iglesia. Por eso digo que en una iglesia sana, cuando digo de una iglesia sana, estoy diciendo que hay iglesias enfermas, que son iglesias, que sí son iglesias, que sí hay gente cristiana, gente verdadera, gente que ama a Dios, pero pueden haber iglesias enfermas. ¿Por qué? Porque descuidamos ciertas áreas. Por eso digo que en una iglesia sana, los visitantes deben de ver el evangelio en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Por eso es muy importante que la iglesia entienda el evangelio. Por eso ya tenemos tiempo enseñando que la iglesia debe cantar el evangelio, debe de orar el evangelio y debe el predicador predicar el evangelio. Por eso digo que cuando el visitante llega a la iglesia debe de ver el evangelio en todo lo que hacemos.
Entonces, cuando el creyente vive el Evangelio, predica el Evangelio, se vuelve lo más natural, no necesita que se le diga que debe de compartir el Evangelio, porque lo vive, porque lo experimenta en su vida. Ahora, todas las iglesias, de alguna u otra manera, tienen una cultura de evangelización, de una forma u otra, todas, sin excepción de ninguna. Y la pregunta no es si la iglesia tiene una cultura de evangelización. La pregunta sería si nuestra cultura de evangelización es bíblica. Y una de las razones por la que una iglesia tiene una cultura incorrecta de evangelización es porque no entiende lo que es la iglesia. No entiende lo que es la iglesia. Por eso pregunto esta mañana, ¿qué es la iglesia? Porque entender la iglesia nos va a ayudar a tener una dirección correcta para evangelizar. Si te preguntara esta mañana, define lo que es una iglesia, ¿lo podrías hacer? Si luego te preguntara, ¿qué elementos son necesarios para que la llamemos iglesia? ¿Podrías responder a esta pregunta sin dificultad? Te pregunto, ¿cómo podrías saber si las iglesias que hay en nuestra ciudad, aquí en Manzanillo, si en verdad son iglesias? ¿Cómo podrías saber tú si no tienes presente lo que es una iglesia? ¿Por qué? Porque necesitamos iglesias que estén arraigadas en las Escrituras. Por eso les digo, los componentes de una iglesia la podemos dividir en 3 categorías. La semana pasada les dije de 4 puntos que debe contener el Evangelio. Lo repito, aunque ya lo dijimos al principio, para hacer un recordatorio de los que nos están viendo. Cada vez que evangelizamos debemos de compartir quién es Dios. La gente necesita saber quién es Dios. Porque aunque la gente tenga una idea de Dios, la gente no sabe quién es Dios. Tiene ideas incorrectas de quién es Dios. Número 2, la situación de la humanidad. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué el mundo está tan perdido? Poderles explicar a las personas. Número 3, ¿qué hizo Cristo para redimir a la humanidad? Poder explicar lo que Cristo hizo en la cruz. Y número 4, cómo la gente puede acercarse a Dios, cómo la gente puede salvarse, qué es lo que tiene que hacer para encontrar salvación en su vida. Esos 4 puntos debe contener el Evangelio. Cada vez que nosotros salimos a compartir, eso debe de contener el Evangelio. Y ahora digo 3 componentes de una iglesia. Hay 3 componentes que distinguen a una iglesia. Y si lo quieren apuntar, háganlo porque esto es muy importante. Entonces lo podemos dividir en 3 categorías. Lo que la iglesia es, lo que la iglesia hace, y número 3, cuál es la misión de la iglesia. Repito, número 1, lo que la iglesia es. 2, lo que la iglesia hace y cuál es la misión de la iglesia. ¿Por qué? Porque las personas que van a las iglesias tienen una asombrosa variedad de ideas de lo que debería ser la iglesia. Pero que muchas veces esas definiciones que la gente tiene no se encuentran en las Escrituras. La iglesia tiene la libertad de hacer lo que sea. Edificios, rentar un local, escoger el tipo de sillas donde la gente se va a sentar. Podemos hacer muchas cosas. La iglesia puede hacer estrategias muy específicas para cumplir un amplio rango de mandamientos bíblicos, como ministerios musicales, comedores para la gente necesitada. Hoy en día está de moda hacer escuelas cristianas. Bueno, se pueden hacer tantas cosas, grupos en casas. Pero yo pregunto esta mañana,
¿Cuáles son los componentes esenciales, las cuales son tanto necesarias como suficientes para que sea una iglesia? Si quitas todo, al menos de los ejemplos que dije, ¿cuáles son las partes irreducibles de una iglesia? ¿Cuáles son aquellas cosas que no puedes quitar? Porque si las quitas, deja de ser iglesia. Por ejemplo, tú puedes dejar de hacer una escuela bíblica. Tú puedes dejar de hacer una escuela bíblica. Y aunque ya no tengamos una escuela en donde nuestros hijos puedan estudiar, la iglesia seguirá siendo iglesia. Pero si quitas la predicación regular de la palabra de Dios, entonces ya no hay iglesia. Entonces con esto estoy tratando de explicarme de que hay elementos que podemos quitar y no pasa nada. Pero hay otros elementos que no podemos quitar porque en el momento en que las quitemos, deja de ser iglesia. Entonces todo cristiano debe saber lo que hace una iglesia. Todo cristiano debería saber qué hace una iglesia, que esa iglesia entonces en realidad sea una verdadera iglesia. Entonces contesto la primera pregunta: ¿qué es una iglesia? Lo quiero leer textualmente. ¿Qué es una iglesia? Es una asamblea de cristianos nacidos de nuevo que hacen un pacto de amor para reunirse regularmente bajo la autoridad de las Escrituras y el liderazgo de los ancianos. Fíjense lo que estoy diciendo. Es un compromiso de la gente para reunirse regularmente. Si la gente no se reúne regularmente, no es parte de la iglesia. Si la gente tiene inclusive años dejándose congregar y se dice cristiano, posiblemente esa persona no entienda lo que es el cristianismo. Y mucho menos no entiende la importancia de congregarse. Y esas personas cuando se juntan están bajo la autoridad ¿de qué? De las Escrituras. Y el liderazgo de los ancianos para adorar a Dios, ser una imagen visible del Evangelio y al final que en todo lo que hacemos demos gloria a Dios. Es una definición muy sencilla lo que es una iglesia. Es una asamblea de cristianos nacidos de nuevo. La iglesia está compuesta por gente que ha nacido de nuevo. Hay gente que no ha nacido de nuevo. Hay gente que tiene inclusive años yendo a la iglesia y no ha nacido de nuevo. Ellos no componen la iglesia local, mucho menos la iglesia espiritual. Entonces, ¿qué definimos como una iglesia? Son aquellos que han nacido de nuevos y mantienen un compromiso por amor al Señor de juntarnos regularmente bajo la autoridad de las Escrituras y el liderazgo o los ancianos de la iglesia para adorar a Dios, ser una imagen visible del Evangelio, porque la iglesia es una imagen visible del Evangelio. Ahora, ¿qué hace una iglesia? ¿Qué hace una iglesia? Para hacer una iglesia, las personas se reúnen regularmente en el amor del Evangelio para oír la palabra predicada. Eso es lo que se hace. Vamos a la iglesia para escuchar la palabra predicada, cantar, orar y practicar las ordenanzas de bautismo y Santa Cena. Podemos dar una definición más amplia, pero estoy hablando de algo muy básico que deben de entender lo que hace una iglesia. ¿Vamos para qué? Para escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué más dijimos?
para cantar, y practicar las ordenanzas orar, del bautismo y ¿verdad? Santa Cena. Practicar las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena. La Iglesia cristiana desde la Reforma mantiene dos sacramentos que son fundamentales en la Iglesia. Aquí los cité: bautismo y Santa Cena. Y cuando hablamos de sacramento, ¿qué les suena eso? Sacramento, algo muy importante, sagrado, dijera Rosy. Eso no podemos dejarlo de hacer. Entonces, para nosotros es muy importante bautismos, que obviamente tenemos un tiempo en donde hemos dejado de hacer eso, pero necesitamos integrar eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace una iglesia. Ahora, ¿cómo vamos a hacer bautismos si no evangelizamos? ¿Cómo hacemos la Santa Cena si no reconocemos a los discípulos? La gente pelea con esto. La gente dice, no, ¿para qué? ¿Para qué eso de la membresía? No, la membresía no es otra cosa que reconocer quienes han nacido de nuevo y reconocer quienes han hecho un compromiso de amor, como estamos diciendo ahí, para congregarse regularmente, y a quien tú debes de amar, como Jesús dijo. Si son mis discípulos, ¿cómo reconocerán que son mis discípulos? Cuando muestran a los demás el amor. ¿A quiénes? Está hablando de los demás discípulos, aquellos que han nacido de nuevo. Pero si la iglesia no reconoce a los que han nacido de nuevo, porque a la gente no les gusta eso, entonces, ¿en dónde está la iglesia? Entonces, ¿todos los que van son la iglesia? No. Son los que son discípulos de Cristo, los que tienen un compromiso con Dios, que aman a Dios y aman a los demás. Y aunque la gente va a la iglesia, no todos hacen esto. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Por último, la misión de la iglesia es el plan estratégico de Dios para la evangelización. Esa es su misión. Entonces tiene una misión primordial: ir a todas las naciones para ser discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que Cristo ha mandado, incluyendo formar nuevas iglesias. Mateo 28, versículos 18 y 20. Entonces, la iglesia no es un edificio, no es una reunión social de creyentes. Se requiere un compromiso de unos con otros en una comunidad local, en donde no hay miembros intencionalmente que no sean cristianos. La iglesia local no está compuesta de gente que no es cristiana. Eso deben de entender la gente. No todos los que van a la iglesia forman la iglesia. Oramos y debemos de buscar, discipular, debemos de estar tras esa gente que va fielmente a la iglesia para que entonces puedan formar la iglesia. No es algo en donde nosotros queramos excluir a la gente o queramos privilegiar a unas personas en donde unos son de una categoría y otros son de otra categoría. No, el interés de una persona verdadera, de un verdadero discípulo, es que la gente no solamente vaya a la iglesia, sino que sea salva. Entonces, como dije anteriormente, todo esto estamos hablando, no lo estamos haciendo para distinguir en este caso una iglesia falsa de una iglesia verdadera, sino más bien queremos distinguir entre las iglesias verdaderas, entre las iglesias enfermas. Porque hay iglesias que están enfermas. ¿Cuáles son algunas señales de una iglesia que está enferma? Ya para terminar, ¿cuáles son algunas señales de una iglesia que está enferma? Hay muchas, pero yo nomás quiero mencionar algunas que son muy importantes.
Cuando las predicaciones se convierten en predicaciones motivacionales y se deja a un lado la palabra de Dios. El internet, el YouTube está llena de tantas predicaciones motivacionales que sí, quiero reconocer que de repente se cita un texto bíblico, pero para ahí más o menos para que no pase desapercibido, pero no es importante. Porque la predicación no se centra en el texto bíblico, no se explica el texto bíblico, no se enseña su contexto, no es la fuente primaria para enseñar a la gente, sino todas las filosofías humanísticas de superación, ¿cómo se llama? Pláticas motivacionales, pero menos la Biblia. Otra señal es que la conversión no es clara en esas iglesias que están enfermas. Se les llama cristianos aunque no muestren evidencias de su conversión. ¿Y esto qué provoca? Que muchas de estas iglesias, que a todo mundo llame cristiano solamente porque va ahí, entonces estén involucrados inclusive en los ministerios. Otro punto que ya lo dijimos anteriormente, estar saturado de programas, y el Evangelio es un programa más. El Evangelio es un programa más. Déjenme decirles que hay tantos programas en las iglesias como las escuelas. ¿Cómo nacen normalmente los programas de las escuelas cristianas? Que nuestros hijos estén en un medio en donde se les comparta el Evangelio, con maestros cristianos, que no se les enseñe filosofías humanas, que estén en un ambiente en donde sea todo sano, sea bíblico, y todo empieza muy bien. Las universidades más prestigiosas en Estados Unidos, las universidades de más prestigio, de más fama en Estados Unidos, nacieron de iglesias cristianas. Pero que hoy en día esas iglesias, esas universidades, lo último que hacen es hablar del Evangelio y son las más caras del país. ¿En qué se convierten? En un negocio. Y déjenme decirles que las iglesias aquí en México, iglesias que yo conozco, nacen con ese corazón de que tengan maestros cristianos, enseñanza cristiana, donde se les enseña lo secular, pero con el paso del tiempo se distorsiona y se convierten en negocios. Y que posiblemente ni esa iglesia ni esté evangelizando, ni entienda lo que es la iglesia, pero se tiene una escuela cristiana y nos sentimos contentos, orgullosos de que hay una iglesia cristiana, pero no hace el papel principal por el cual la iglesia fue diseñada. ¿Cuál es su misión de la iglesia? Evangelizar. O sea, yo no estoy en contra. Si alguien quiere hacer un centro de rehabilitación para que la gente deje de tomar. Yo conozco muchas iglesias aquí que tienen esos centros de rehabilitación. Pero si esos centros de rehabilitación no son para que la gente conozca a Cristo, la iglesia está perdida. La misión no es solamente que la gente deje de tomar. La misión de la iglesia es que la gente conozca al Señor. Y es tan fácil perderse en eso, que si tú puedes mantener un programa como esos, pero sin olvidarte el objetivo principal de la iglesia, que es evangelizar, adelante. Pero si los programas se vuelven un estorbo, de tal manera que evangelizar no es como la parte primordial de la iglesia, entonces hay que quitar eso.
Entonces, cuando los fundamentos de la iglesia son desechados y la iglesia se enferma, obviamente la gloria de Dios deja de brillar en esa iglesia. Deja de brillar. Conclusión a todo lo que hemos dicho esta mañana. Es tan importante, número uno, importante entender lo que es la iglesia. Entender lo que es la iglesia. Porque la iglesia tiene que ver con el evangelismo. Y dijimos al principio que las iglesias están conformadas por gente que Dios ha ganado, que Dios ha transformado. Las iglesias solamente lo conforman por gente convertida. Por gente convertida. Por gente que ha nacido de nuevo. Los programas dentro de las iglesias, si se pueden llevar sin olvidar la misión de la iglesia, adelante. Pero si los programas opacan lo más importante, creo yo que algo está mal. Algo está fallando. Llámense centros de rehabilitación, llámense comederos, llámense escuelas bíblicas, cristianas, sea lo que sea. En primer lugar hay que entender, la iglesia no fue llamada para hacer esto. No fue llamada. Lo que sí fue llamada fue ¿para qué? Para compartir el evangelio. Y un punto que quiero resaltar es que las iglesias no hacen programas para alcanzar a los perdidos. No estoy en contra. Se pueden hacer, sí. Lo que yo quiero subrayar es que no necesitamos programas para que tú y yo empecemos a evangelizar. Es una mentira, es un tabú de decir es que como la iglesia no tiene un programa, pues así como vamos a evangelizar. No. Dime cuántos programas Jesús hizo en la iglesia para que entonces la gente pudiera ser convertida. No. Jesús fue a la calle y compartió el evangelio. ¿Y eso ya cambió? No, no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Siempre y cuando compartamos un evangelio bíblico. ¿Por qué? Porque el evangelio, dijo Pablo, es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para poder cambiar y transformar la vida de la gente. Padre, esta mañana quiero darte gracias. Ayúdanos, Señor, a entender estos puntos que parecen tan sencillos, tan básicos, pero que nos ayudan, Señor, a entender, Señor, la importancia de definir lo que es la iglesia. A entender, Señor, por qué es tan importante, Señor, congregarnos. ¿Por qué es tan importante, Señor, que es ahí en donde nosotros mostramos el amor unos por los otros, Señor? Y aún, Señor, cuando así lo hacemos en la iglesia, Señor, estamos viendo hacia futuro, Señor, cuando salimos a compartir, Señor, aquellos que no conocen a Cristo, Señor, que también algún día, Señor, ellos también puedan integrarse a la iglesia, para que ellos también puedan ser unos, Señor, para que ellos también puedan amar a la gente que está en la iglesia. Danos sabiduría, Señor, danos entendimiento, Señor, en toda esta enseñanza. Que no caiga en saco roto, Padre. Y que cada vez que tengamos la oportunidad de hablar y de compartir, Señor, que no callemos. Sé que a veces tenemos temores, tenemos miedo, Señor, pero te pido que nos des la sabiduría, nos des la valentía, Señor, de compartir el evangelio, Señor. Y aunque carezcamos, Señor, aunque no dominemos todo el evangelio, Señor, ayúdanos, respáldanos. Que tu gracia y tu misericordia, Señor, estén en nuestras vidas cada vez que hablemos, cada vez que compartamos, Señor. Y que tú puedas transformar la vida de la gente, Señor. Como aprendimos, Señor, hace 2 domingos, nuestra misión solamente es sembrar la semilla. Y nosotros solamente debemos de esperar y confiar y orar y descansar en que tú darás el crecimiento, Señor.
Esa es la parte que a ti te toca. Que esa semilla, Señor, pueda germinar, pueda dar buen fruto. Nuestra parte solamente es ir y sembrar. Pero a eso, Señor, ni siquiera hemos hecho, Señor. Hemos dormido. Hemos sido negligentes, Señor. Y urge, Padre, que eso cambie en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, para que esta iglesia en verdad sea una iglesia. Sé que nos falta mucho, Señor. Sé, Señor, que hace falta mucho por avanzar, mucho por corregir, Señor. Pero no desmayamos, Señor. Aquí estamos, Padre, para cumplir esa misión, Señor. Y por eso estamos aquí esta mañana, para que tú nos enseñes, para que tú nos cambies, para que tomes en tus brazos, Señor, a esta iglesia, Señor, y la puedas transformar y hacer de ella ser una iglesia que crezca, Señor. Una iglesia que brille, Señor, que te exalte y que te glorifique, Señor. Te damos gracias, Padre, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.